Muy buenas tardes, este es el video número 235 y antes de iniciar la lectura de las escrituras con las cuales estamos tratando el tema sobre la palabra, la estructura misma de la palabra, que sabemos que sobre esa base que Dios hace toda la creación y que todo lo estructuró ahí en la palabra, lo cual pasó a constituir lo que era la ley. Esto es muy poco comprendido por, por la religión tradicional que conocemos hoy, debido a que aquí tenía que haberse, el ser humano tenía que, la religión tradicional tenía que haber hecho el traspaso desde la diferente etapa, ¿ya?, que compone el crecimiento de una persona, hablando de la etapa existencial, ¿ya?, de la etapa existencial a la literal, a la subjetiva y a finalmente a la mirada angular, ¿ya?, a la mirada angular, que es la estructura de la creación de nuestro, es la mirada con la cual Dios percibe las cosas. Y si la religión hubiesen seguido esa secuencia, nos hubiéramos encontrado hoy con un mundo muy diferente. Pero, pero lamentablemente la religión tradicional ha dejado entrar la distorsión en sus vidas, y así como todo el resto del mundo. Pero lo que yo quería aquí mencionar no es el tema hablar de las religiones, sino que aquí ya estamos acercándonos. Me parece que este va a ser el último video aquí, depende cómo avancemos con las escrituras, ya quedan pocas. Pero aquí lo que cabe reflexionar es que la palabra en sí encierra lo que sería la salvación de toda persona, ¿ya? Toda persona que se acercara a Dios encontraría entonces el camino que nuestro Señor había señalado entonces para poder encontrarse con su Creador. Y sabemos que hoy en día aquí que la ley estipula que si la persona se acerca a su Creador, entonces su Creador le señalará el camino a seguir. Porque Jesucristo, en su Evangelio, Él señala el camino de la fe, ¿ya? Y la fe se compone de 7 leyes, ¿ya?, por lo cual la persona tiene que considerar lo que debe hacer la fe, porque la fe tiene que ser algo práctico. La fe, ¿sabe? Aquí no podíamos venir predicando una fe en la cual teníamos que decir, bueno, ¿sabe?, usen su imaginación y entonces ahí la fe, o sea, ustedes tienen que creer, no, nada más. O sea, aquí, como es la fe de este mundo, ve que es la fe ciega, esa fe ciega que no comprende, esa fe que no entiende nada, ¿ya?, y una fe que no produce ningún cambio en las personas. Por eso Jesucristo había señalado una fe de 7 leyes, ¿ya?, lo cual la persona tenía que comprender para poder hacer el trabajo completo.
Y ese era el camino de entrada. La fe era el camino de entrada aquí al entendimiento del Evangelio, a la presencia de su Creador, ¿ya? Y se iba a encontrar ahí con su Creador cara a cara. Así que la persona tenía que volver algo práctico, su camino. La persona no podía aquí estar pensando solamente con su imaginación, ¿verdad? Aquí no podíamos estar cruzando los dedos, ¿ya? Aquí, no, si esto va a resultar, no, si hay que tener fe, no, si aquí tenemos que a tomarnos de las manos todos, ¿verdad? Aquí y con mucha fuerza, aquí creer que eso a, va a resultar. Sin embargo, eso es una fe ciega que no conduce a ninguna parte, sino más que a la frustración, más que al desencanto y más que a la amargura, porque finalmente la persona sostiene una creación, perdón, una fe a través de su vida que no nunca da resultado en sus familias. Sus hijos siguen igual, las personas siguen igual, no producen cambio. Ahí donde se producen muchos desajustes en las personas porque quieren hacer las cosas bien, pero ¿sabe? No les resulta. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta aquí que la única forma, ¿ya?, en que la persona puede encontrar a Dios es que la persona misma tome la iniciativa de buscar a Dios. A ver, aquí cuando alguien convence a otros de buscar a Dios, eso es relativo, ¿sabe? Las personas tienen que querer acercarse a Dios, tal como la ley lo dice. Aquí acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que, pero Dios está esperando que nosotros demos el paso primero. O sea, Dios no va a hablar, no va a andar detrás de una persona que no quiere tener nada que ver con Él. ¿Ya? Y somos nosotros los que tenemos que buscar la salvación, buscar a nuestro Creador. No, a Dios no le interesa si nosotros no lo buscamos. ¿Ya? Aquí Él dice, mira, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Aquí, mira, si no produces, si no cumples el propósito por el cual naciste, entonces hay que cortarlo, simplemente. ¿Sabes? Dios no está diciendo ahí, mira, por favor, arrepiéntete, ven. Y Dios no le interesa. ¿Ya? No interesa. Aquí nosotros somos los que tenemos que estar interesados en buscarlo. Y porque lo vamos a encontrar si lo hacemos. Así que vamos aquí a estudiar las Escrituras. Yo quería hacer esa pequeña reflexión con referente a eso, a ello, para entender que su palabra, aquí podemos tener acceso al entendimiento pleno, tal como nos han señalado a través del Evangelio, ¿ya? Y tal como nos han enseñado entonces a intervenir en lo más profundo de nuestro corazón para poder nosotros tener que hacer los cambios. Dios le entrega solamente las herramientas, aquí le entrega todo en qué consiste su mensaje, ¿ya? Y todo de cómo hay que hacerlo, cómo hay que llevarlo a cabo, ¿verdad? Cómo cumplir las metas, que la persona vaya avanzando aquí y paso a paso las Escrituras van enseñando aquí cómo debe la persona alcanzar la salvación. Pero también quería mencionar que el hecho de alcanzar la salvación, cuando uno habla en ese aspecto, uno tiene que preguntarse
¿la salvación de qué? ¿De qué es lo que me voy a salvar? Porque uno tiene que cuestionarse, ¿sabe? ¿De qué me voy a salvar? ¿Ya? ¿Por qué tengo que salvarme? ¿Acaso hay algún peligro contra mi vida? ¿Ya? Todo eso uno tiene, porque el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo traía todas las respuestas. O sea, si nuestro Señor prometía la salvación, bueno, tenía que enseñarnos en qué consiste esa salvación y por qué es necesario. ¿Ya? Y si no la cumplo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí teníamos que saberlo todo al respecto. Y por eso aquí nos enseña a través del Evangelio, de todo el Evangelio que se compone ahí desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, nos va enseñando. Entonces, el paso a paso. ¿Ya? Aquí paso a paso, cuando, y también lo que nos venía ya señalando en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Aquí, solamente que ya nuestro Señor Jesucristo de lleno entrega ya todo el mensaje. Así que vamos a seguir aquí, nos quedan pocas escrituras, pero aquí vamos a estrujarlas para entender entonces los diferentes ángulos contextuales en los cuales nos va permitiendo ampliar lo que son nuestros criterios. Dice, vamos a ir primero a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Veamos, esta es una frase que la utilizan mucho algunas religiones, pero, ¿sabe? A veces he visto cómo con tanto entusiasmo mucha gente en Facebook, ahí en internet, eh, leen las escrituras y las ponen ahí, como si eso significara mucho, como si eso fuera a tocar el corazón de alguien. Eso es lo más inútil que hacen, porque poner las escrituras ahí en internet no significa nada para nadie. Aquí cualquiera puede hacer eso, ¿verdad? Aquí agarrar las escrituras aquí en el copy-paste, ¿verdad? Y pegarla ahí en internet y listo. Y uno cree que está haciendo pero una gran cosa y no está haciendo nada, nada. ¿Por qué? Porque no se explican las escrituras. No hay nadie que explique las escrituras. Todos, incluyendo todas las religiones, leen las escrituras, pero no las explican. ¿Ya? Aquí ellos no analizan, no investigan, no cuestionan, nadie usa sus facultades para poder entender las escrituras. ¿Ya? Aquí, ¿sabe? Vamos ya en el video 235, ¿ya? Explicando lo que son las escrituras, palabra por palabra, ¿ya? Porque para poder explicar el paso a paso, porque qué sentido tiene que la religión sea una fe ciega si eso no me lleva a ninguna parte. Aquí uno tiene que hacer la religión algo práctico, tal como lo enseñan las escrituras. Aquí a ser consecuente, que quiere decir que así hablamos, así también hacemos. Pero ese hacemos tiene que venir de la limpieza del corazón, porque también hay que admitir que aquí todos crecimos dentro de un sistema totalmente distorsionado. Dice, palabra fiel es esta.
¿ya? Aquí, palabra fiel. Sabemos que la fidelidad es un valor, ¿ya?, de nuestro Dios, y Él manda esta palabra fiel, que quiere decir el efecto que produce, ¿ya?, en nuestra persona. Cuando Dios viene con su evangelio, Él dice, miren, esto es verdadero. ¿Ya? Esta es la palabra verdadera. Por lo tanto, pero siempre me cuestionaba, decía yo, bueno, ¿sabe? Mi Dios, Él, porque Él lo dice, yo tengo que creerlo. ¿Ya? Y sabe, Dios le enseña a uno, ¿ya?, no a creer ciegamente solamente porque Él es Dios. No, le enseña a uno a investigar para que la palabra misma uno tenga sus convicciones, ¿ya? Dios no quiere que le creamos ciegamente, no. Él quiere que entendamos lo que Él está diciendo y quiere que el proceso de la salvación lo veamos en algo práctico en nuestra propia conducta, ¿ya? Entonces uno puede, esa es una fe con entendimiento. Ya a uno lo convence porque uno ve los resultados de lo que es, de lo que de eso surgió, ¿verdad? Entonces ya no es algo que uno crea solamente porque Dios lo dijo. No, ya es porque uno está persuadido por la palabra. Uno está ahí con plenas convicciones porque ha visto que en la práctica las leyes que Dios revela en su evangelio son leyes que funcionan. Por eso aquí cuando dice palabra fiel es esta, hablando del evangelio, dice, y es digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Aquí, ¿sabe? Es nuestra dignidad. Aquí, cuando Dios dice que es digna de ser recibida por todos, está diciendo, esta es vuestra dignidad. Esto es la verdad de quiénes son ustedes. Esto es, ¿cierto?, la realidad de lo que hay dentro y de lo que hay fuera del ser humano, ¿ya? Y de entender el por qué existe este sistema basado en la distorsión, en el mal, en la corrupción, en el engaño, en la mentira, ¿ya? O sea, para poder llegar a entenderlo, porque ¿cómo lograremos zafarnos? ¿Ya? ¿Cómo lograremos entonces zafarnos de la distorsión que hay en nuestro corazón? Si no entendemos, ¿cierto?, el por qué se hicieron las cosas así. Porque por voluntad de Dios el mundo existe tal como es. Por eso esta es una dignidad de ser recibida por todos aquí, porque esto es la verdad del ser humano. Por eso esta es nuestra dignidad, es nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Aquí en Primera de Timoteo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Avisemos, aquí hay bastante contenido en este versículo. Dice, primero, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí, primero que todo, lo que está hablando es que aquí no hay edad. Nadie puede decir, bueno, lo que este caballero está hablando ya es para gente madura, gente adulta, ya yo soy cabro joven, no, yo me voy a preocupar de pasarlo bien, yo me voy a preocupar aquí de vivir la vida, ¿verdad? Y ya cuando esté un poquito más adulto, entonces voy a tomar en serio esto y lo voy a aplicar en mi vida.
No, esto, sabe uno ya entrando en la adolescencia, yo me acuerdo de ese tiempo, ya aquí apenas desperté a la adolescencia, a mis 11 12 13 años, ya estaba interesado en la palabra de Dios. Ya quería saber, ya quería entender, ya quería involucrarme ahí para saber de qué se trataba, porque miraba que todo el mundo, mi familia eran religiosos, y, y- pero eran religiosos tradicionales, igual que todo el mundo. ¿Ya? Y, y- y entonces quise investigar, ¿ve? Pero ya traía la inquietud desde muy joven. Por eso habla aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ve? Aquí como que es algo eh, eh, que hay que desestimar la juventud. Dice, si no, sé ejemplo de los creyentes. ¿Ve? Aquí el ejemplo, que quiere decir que lo que uno cree también lo practica. Aquí que la persona debe llegar a ser consecuente. Ahora, Dios le dio la facultad, ¿cierto? Le dio la facultad al ser humano para que pudiera llegar a cambiar su conducta. Porque hay personas que piensan que la conducta no se puede cambiar y piensan que ya están formados así y que ya no pueden hacer nada. Y que y que entonces se resignan simplemente, se resignan a tener que seguir la tradición de los padres, tener que seguir la tradición de la sociedad, de la educación, de cómo lo enseñan a uno y todo. Y el hombre no está condenado. Ahí en Ezequiel 18 Dios nos muestra que sí podemos cambiar, que uno no tiene que conformarse a una realidad maldita, ¿ya? Porque el ser humano vive en una realidad de mentira, ¿ya? Y ante Dios, ¿ya? Eso está muerto el ser humano. Por eso tiene que venir a la fuente de la vida, que es el Evangelio. Ahí es donde está la vida de la persona. Por eso el ejemplo, entonces, es muy importante en esto. Ya el ejemplo es aquí es la importancia de ser un buen ejemplo para su pareja, para sus hijos. Aquí es clave si uno quiere que la bendición también traspase hacia la familia. ¿Ya? Así que también está este principio del ejemplo. El ejemplo de los creyentes dice en palabra, primero que todo, aquí tiene que ser conocedor de las escrituras. ¿Ve? Aquí ser un buen ejemplo en eso, conocedor de la ley. Dice en conducta, porque también para que se vea que no tan solo lo habla, sino que también lo vive la persona. En amor, porque es la conducta, es la actitud de amor, como hemos venido hablando durante tantos videos aquí, esta actitud de amor eh, que es con la cual se edifica, ¿ya? Aquí con la cual eh, se desarrolla todo este camino. Actitud de amor, aquí dice en espíritu, aquí mediante el uso de la razón, aquí tal como lo tenemos a mi espalda, ahí con el uso de la razón, ya en fe, tal como hablábamos recién de esta fe, y pureza, porque el proceso de la limpieza aquí en el corazón de la persona, aquí necesita la santidad y tiene que pasar por todo este proceso. Entonces, aquí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, vamos a ir un momentito a abrir las escrituras aquí.
Primera de Timoteo. Seis. Del 3 al 5. Dice lo siguiente, dice, si alguna persona, dice, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Dice aquí, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a ver el versículo 3 primero, aquí. Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿ya?, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque uno, dentro de lo que es la religión tradicional, aquí hay mucha distorsión y se le agrega palabras a nuestro Dios que nuestro Dios no dijo, ¿ya?, y se enseñan cosas sobre su Creador que su Creador no lo es, ¿ya? Se dan imágenes distorsionadas de lo que es Dios, ¿verdad? Aquí me gustaría a mí saber dónde dice ahí, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te perdona. Aquí, ¿qué significa el perdón? Porque uno puede decir, sí, Dios me perdona, sí, pero eso cambia, eso me limpia mi corazón. Entonces me gustaría saber, ¿ya?, todas estas cosas, pero ellos enseñan otra cosa. Yo me acuerdo cuando me bauticé, ahí también me hacían creer que ya mi pasado estaba limpio, y que entonces yo empezaba de cero. Desde mi bautismo en adelante empezaba de cero. Y eso es falso. ¿Cómo vamos a santificar el corazón si está la distorsión ahí? Por eso dice que, y si no se conforma, como dice aquí, si alguno enseña otra cosa, ¿ya?, y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está conforme, ¿cierto?, basado en la transformación del fuero interno de la persona. La persona tiene que transformar su corazón ahí. Y dice, si esta persona está en esa condición, entonces dice, está envanecido. La persona está envanecida si está enseñando cosas que el Evangelio no dice, ¿ya? Y dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, porque empiezan ahí a decir, a tratarle de explicar las Escrituras, aquí no teniendo entendimiento de ellas y no entrando a través del camino de la fe, por desconocer, por la ignorancia de desconocer todo lo que son las leyes del Evangelio que trajo nuestro Señor para nuestra salvación. Y dice, de las cuales nacen envidias, aquí pleitos,
blasfemias, malas sospechas. Ve, aquí hay todo tipo de desconfianza que se van produciendo en las personas que no logran ponerse de acuerdo ya en la explicación de las escrituras. ¿Ya? Y se producen divisiones dentro de las iglesias. Y yo he sido testigo ahí como salieron muchos grupos de ahí de donde yo estaba, salieron muchos grupos, se dividieron y se formaron muchas iglesias, grupos que se reúnen en sus casas, qué sé yo, aquí un verdadero caos dentro porque no están estas malas sospechas, como dice ahí, porque no hay una definición clara del entendimiento de las escrituras, porque no han seguido el camino regular, ¿ves? No han seguido el camino de la fe que Dios ahí señaló. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano no busca a Dios y no busca su verdad, entonces se enfrenta, estará trabajando con esta corrupción de entendimiento, que quiere decir un entendimiento distorsionado. Esta palabra corrupto de entendimiento es entendimiento distorsionado. Dice, y privados de la verdad. ¿Ves? La verdad no está ahí. ¿Ves? La persona, por más que busca, no la va a encontrar. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Yo también lo pude ver esto de cerca, aquí, que lo que ellos habían ganado, ¿verdad? Aquí trayendo a las personas a la iglesia, lo usaban como una fórmula para ganar dinero, porque finalmente no predicaban otra cosa u otra verdad que no fuera esa, porque esa los mantenía unidos y los mantenía ahí aportando hacia la iglesia, ¿ya? Estos dineros. Entonces, finalmente, poco interés en avanzar en la verdad, poco interés en lograr el entendimiento pleno, ¿ya? Aquí, por eso dice, apártate de los tales, y fue eso lo que hice. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Ve? En la situación, ¿sabe? Aquí el hecho de ser pobre no significa nada. Aquí, sino es el Evangelio de salvación que Dios le entrega a uno. ¿Ya? Eso es lo que tiene valor, eso de entender y saber las leyes, eso de saber los propósitos, eso de saber sobre el Espíritu Santo, de saber aquí el plan maestro ya de las fiestas santas, esto de tener los mandamientos, de tener los valores, de tener aquí la integridad, ¿cierto? Todo lo que se puede hacer dentro del corazón de la persona y de conocerse el fuero interno y saber contra qué cosas tenemos que luchar. Y eso, como dice aquí, acompañada de contentamiento, siempre con esa actitud de amor, con el cual se deben hacer las cosas. Aquí vamos a ir a la próxima escritura. Aquí en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 1, versículos 13 y 14. Vamos a ir allá. Aquí dijimos primera de Timoteo, versículos 13 y 14. A ver, un momentito, voy a decir que estoy equivocado aquí. Sí, es segunda de Timoteo.
1, entonces 13 y 14. Dice aquí, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo mora en vosotros. Analicemos. Dice la palabra retén, aquí habla de retener. Ya hemos hablado de lo que significa la internalización de las palabras, ¿ya? Y cómo se deben hacer y cuáles son el camino que uno debe seguir frente a todo esto, ¿ya? Cómo es parte del desarrollo intelectual, ¿ya? Y todas las facultades que Dios le entrega a la razón de la persona para que ésta pueda hacer un trabajo bien hecho, como dice ahí. Entonces tiene que ser retenedor de la palabra. Hay que saber cómo hacerlo, hay que saber qué camino seguir. Eso lo hemos explicado en muchos, pero muchos videos a través de toda la predicación que hemos hablado en todos estos videos. Dice, retén la forma de las sanas palabras, ¿ves? Porque las palabras, aquí hay que saber bien lo que son estas estructuras de la creación, ¿ya? ¿Sabes? Uno no puede apartarse de ellos, porque entonces no lo va a entender, ¿ya? Tiene que haber esta estructura de la palabra. Dice, estas sanas palabras que de mí oísteis, hablando del apóstol Pablo, ahí dice, en la fe, ¿ve? Aquí a través del camino de la fe, y amor, que es en Cristo Jesús. Amor, la actitud de entrega con la cual se hizo toda la obra, esa obra que se hace ahí en el corazón. Dice, guarda el buen depósito. Guarda, es deposítalo, el Evangelio ahí en el corazón, ¿ya? Uno guarda, tal como dice ahí, de retener esa información, dice, y ese depósito se hizo por el Espíritu Santo, ¿ya? Y sabemos aquí que el Espíritu es el espíritu del hombre, aquí es la razón de la persona, la razón consciente, ¿ya? Y el espíritu aquí, y con todo el trabajo que hace, ¿cierto?, se va santificando. Por lo tanto, la unión, como hemos dicho, la unión del, eh, la unión del Evangelio, ¿ya?, con la razón forman el Espíritu Santo. Y aquí la razón se santifica, ¿ya? Y entonces entra la información de manera entendida, ¿ya? Y de esa manera se puede retener la palabra, hay que entenderla. Uno no puede guardar información si no la entiende. Y este buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Ves? Aquí la persona hizo su compromiso frente a Dios mediante el bautismo. Aquí vamos a ir a la próxima escritura. Aquí en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aquí importante este principio, ya, como dice, palabra fiel es esta, ya lo hemos analizado eso. Dice, si somos muertos con Él, hablando de cómo uno es muerto con Él, aquí hablando de todo aquel sistema que está grabado en el corazón de uno, con el cual uno creció, hablando de la formación de la familia, de la formación de la educación y de la formación que le entrega la sociedad, ¿ya? De esas tres fuentes, aquí entonces somos muertos, ahí renunciamos a esa formación para hacer una nueva formación. Como dice, también viviremos con Él. Aquí viviremos según.
el Evangelio de nuestro Creador, según el Evangelio de la salvación nuestra. ¿Ya? Eso, ahí viviremos entonces con Él, porque el Evangelio es la palabra de vida. Aquí en segunda de Timoteo 2:14, segunda de Timoteo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, ¿ya? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Veamos, aquí dice, exhortándoles delante del Señor, aquí delante de todo lo que trajo su evangelio, de todo su mensaje, aquí exhortándoles, aquí hablando la verdad de lo que consiste toda la salvación del ser humano, dice, enseñándoles a que no contiendan sobre palabras. Aquí uno no puede. Si una persona tiene un espíritu investigativo, un espíritu de análisis, un interés, ¿cierto?, real en conocer la verdad, entonces la persona escuchará primero, ¿ya? La persona, aunque la persona tenga sus ideas y todo, tiene que examinarse a sí mismo para ver si esas ideas tienen algún sustento, tal como lo hemos dicho a través de todo este tiempo. Si lo que yo hablo tiene alguna base, ¿ya? ¿De a dónde viene? Yo tengo que cuestionarme a mí mismo. Yo no puedo defender aquí argumentos que no tienen ninguna base y que está basado solamente en la imaginación de las personas. Entonces, por eso hay que escuchar y entender y luego, entonces, para no caer en esto, en estas contiendas de palabras, aquí empezar aquí a tironear las palabras, ¿verdad? Aquí del Evangelio, para allá, para acá, ¿no? Y sin que nadie entienda. Dice, lo cual para nada aprovecha. Porque la persona, ¿qué motivación tiene finalmente? ¿Busca la verdad o solamente quiere ganarle a alguien en que sus razonamientos son verdaderos? Uno tiene que ver qué motivación tiene la persona detrás de todo eso. O está defendiendo su fuente económica, ¿verdad? Aquí para que no se le vayan los feligreses, ¿ya? Dice, sino que es para perdición de los oyentes, porque eso confunde a las personas, ¿ve? Eso confunde, eso desanima, desalienta, eso lo poco y nada que las personas puedan ganar, aquí lo pierden. Ahí, ¿verdad? Cuando se desacreditan unos a otros, ¿ya? Y se desean aquí lo peor, ¿sabes? Aquí las personas, y eso desanima. Por eso hay muchas personas que después no quieren saber nada de la religión. ¿Sabes? Aquí dicen, oye, mira, la religión lo más lejos posible. Aquí, ¿eh? Vamos a ir a la última escritura, aquí de este tema sobre las palabras que nos ha mantenido aquí por 15 videos, ¿ya?, explicativos para entender de diferentes ángulos, entonces, aquí lo que es el contexto de la palabra en sus diferentes formas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, aquí del 15 al 21. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.
aquí está lo que la persona, todo cristiano tiene que hacer. Primero, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cuál es el camino a seguir? Señalado por nuestro Señor Jesucristo. El camino de la fe, compuesto por estas 7 leyes que yo les hablo. Hacer uso de su razón, que quiere decir que la persona escucha, que la persona entiende, que la persona se entrega, que la persona... todo lo que son las leyes de la fe, para poder llegar a la presencia de su Creador, para que su Creador, mediante el bautismo, le pueda entregar el entendimiento de lo que es el Evangelio. ¿Ya? Por eso aquí dice con diligencia. ¿Ve? No es algo que uno tenga que decir, bueno, lo voy a hacer mañana, pasado, el próximo mes, o primero voy a hacer esto y después cuando tenga tiempo ahí aprovecho. No, no, aquí habla de la diligencia, porque sabe, es su vida la que está en juego. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí que usa, como dice aquí, que usa bien la palabra de verdad, que hace buenos estudios, buenas investigaciones, buenos análisis, que profundiza, que cuestiona, ¿ya? Aquí, que está pendiente, ¿ya? De saber y de entender y de practicar, que es lo más importante. Dice, más evita las profanas y vanas palabrerías. Aquí, estas profanas y vanas palabrerías, dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí hablando de los conceptos falsos, hablando de todo un sistema corrupto, ¿verdad? Y uno defendiendo ese sistema. Hay mucha gente que defiende la ciencia, defiende la tecnología, defienden la medicina, defienden la política, defienden las religiones, ¿ya? Y todo, estando en plena ignorancia, solamente porque otros lo dijeron, ¿ya? Uno defiende lo que otros dijeron, ¿sabes? Y estos son las vanas palabrerías, ¿ves? Aquí algo que no conduce a ninguna parte. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hablando aquí de estas dos personas, pero el principio, el que nos interesa, dice, y su... perdón, parece que leímos, saltamos, parece. Ah, no. Conducirán estas palabras profanas, ¿ya? Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, ¿ve? Porque finalmente la persona, ¿sabe?, tiene un efecto sobre el cuerpo. ¿Ya? Aquí ya vemos como el ser humano, los hospitales no dan abasto, ¿ya?, con la cantidad de enfermos, los lugares, los consultorios, en todos los lugares sobre donde las personas acuden para poder aliviar sus dolores, ¿ya?, y sus enfermedades. Dice, esto que carcome como gangrena, que al finalmente la distorsión, ¿sabe?, tiene un efecto sobre el cuerpo de la persona. Dice que se desviaron de la verdad. Aquí el mundo se distorsiona, finalmente la mentira gana, como siempre, ¿no? Dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí no hacen más que confundir. Aquí yo he visto personas ahí en Facebook que dicen que Jesucristo ya vino, que Jesucristo no va a venir otra vez, que Jesucristo ya vino. O sea, yo no sé a dónde nos vamos a meter entonces la destrucción total de la tierra, la fiesta de las trompetas. ¿Dónde? ¿Dónde la ponemos entonces? ¿Ya? Donde dice que, donde entonces que todo el mundo verá la venida de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo? Si Jesucristo hubiera venido ya, este mundo sería otro. Por supuesto, Él no va a estar aquí cohabitando con el pecado.
Y como dice, trastornan la fe, ¿ves? Tienden a confundir más que a aclarar. ¿Ya? Y eso que hablan no tiene ninguna base, ¿ya? No tiene ninguna base. Y aquí también en ese tiempo había gente que decía que la resurrección ya se había, ya se había efectuado. Imagínate, eso quería decir que había muerto todo el mundo y entonces estaban todos, entonces todos los que andábamos por ahí estábamos resucitados. Entonces, no, eso es absurdo. Aquí, eh, aquí en el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primero dice, el fundamento de Dios está firme. O sea, aquí no hay cambios al respecto. El Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. Fundamento quiere decir la respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Ya? Se tiene que partir de ahí. ¿Ya? Ahí se empieza a edificar. Entonces, primero un fundamento. ¿Ya? Primeros. Y dice, y este fundamento dice aquí está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ve? Aquí hay conocimiento pleno de lo que es el Evangelio. ¿Ya? Conocimiento pleno aquí y que trabajan, ¿ya? En el fuero interno con la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es el que revela la verdad de lo que hay en el interior de cada ser humano. Y dice aquí, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay que entender esta analogía. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a ver el versículo 20 primero. Dice, pero en una casa grande, hablando de toda la tierra, aquí no solamente hay utensilios de oro y plata, ¿verdad? Aquí hablando de las diferentes realidades del ser humano. Dice, sino también hay realidades de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí hay que entender, porque esta es la realidad que está en el mundo. Aquí está el mal, ¿ya? Y está, como dice, para usos honrosos y otro para usos viles. ¿Ve? Aquí están estas dos realidades que conocemos en el mundo. ¿Ya? Y las personas, si uno se para bajo el paraguas, como hemos dicho, de los usos viles, entonces terminará sirviendo a esa realidad, ¿sí? El ser humano, pero dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿ve? Se limpia tanto del sistema, de la realidad que hay en el mundo, dice, será instrumento para honra. ¿Ve? Dios lo usará. Entonces, aquí para cumplir con su obra, Dios lo educará, Dios lo enseñará. ¿Ya? Dice, será instrumento para honra, santificado, hablando del proceso de la santidad. Dice, útil al Señor, ¿eh? Porque estará cumpliendo con el propósito para el cual nació. Y dice, y dispuesto para toda buena obra, porque ese es el propósito. ¿Eh? El ser humano para toda buena obra, porque tiene que haber un desarrollo pleno de sus facultades y para poder entonces limpiar, aquí tal como lo dice ahí la parábola de las minas, aquí hacer producir, negociar, ¿cierto? Aquí entre tanto el Señor viene. Así que aquí es interesante este versículo porque aquí cuando habla de toda buena obra, está hablando de la obra del Evangelio.
Aquí está hablando no de lo que nosotros eh, creamos que es bueno, no, sino que es bueno según el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesús. Así es como Dios nos presenta entonces este desarrollo pleno que cada uno de nosotros debemos de alcanzar, así a la estatura, como dicen las Escrituras, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Así todo varón tiene que llegar a esa misma condición que llegó nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto también la mujer. ¿Ya? Aquí la Biblia habla poco del género, sino que siempre se refiere aquí a todo ser humano. Se dirige a todo ser humano. Así que ahí, por el momento, ya terminamos entonces lo que significa la palabra en toda su extensión, lo que significa aquí la palabra aquí con todos estos conceptos en diferentes contextos, ¿ya? Para poder ampliar entonces estos conocimientos. ¿Ya? Aquí la estructura de la creación, ahí está, en la palabra. Así que, Dios mediante, nos veremos en el próximo video.